esta invitación de la Universidad Veracruzana para poder hablar del tabaquismo en México y poder hacer un breve repaso sobre qué falta investigar y cómo debemos intervenir. He preparado una presentación, debo decirlo que es la primera vez que tengo que hablar en el campo de la investigación de tabaquismo en México, aunque es algo que conozco de primera mano, pero no había tenido la oportunidad de presentar un tema al respecto, entonces he preparado una presentación especial para esta sesión. Bien, en términos generales, el primer punto tendría que ser necesariamente hablar del tabaquismo y del tabaquismo en México. Hacer una mención de que el tabaquismo es un factor de desigualdad. Específicamente, el tabaquismo, dice la Organización Mundial de la Salud, es un producto que mata, que de seguir las indicaciones de su propio fabricante, mata a la mitad de los consumidores, de los usuarios. Es el tabaquismo la principal causa de enfermedad y muerte en el mundo, que es 100% prevenible, que es 100% evitable. Pues si las personas no fumaran o no consumieran productos de tabaco, no no tendríamos globalmente esa carga de enfermedad y no tendríamos, por supuesto, la mortalidad asociada. El tamaño del problema del tabaquismo es tan importante, tan relevante y sobre todo, haré un breve paréntesis aquí, hoy en día en plena pandemia por COVID-19, uno de los temas más importantes es que el tabaquismo es un factor de riesgo fundamentalmente de las enfermedades no transmisibles. De las 5 enfermedades que mayor carga de enfermedad global generan, responsables del 70% de la carga de muerte a nivel global cada año. El tabaquismo es el principal factor de riesgo de estas 5 enfermedades, específicamente diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y todas las enfermedades relativas a la salud respiratoria. Es un factor de riesgo para todas ellas. De tal manera y de tal suerte que existe un tratado del cual ya hablaremos, que es el Tratado Global en Materia de Salud más grande de todo el mundo, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que tuvo a bien lograrse congeniar con los objetivos de desarrollo sostenible, de homologar por ahí entre las acciones y las metas para incorporarla. Básicamente, el objetivo 3 de los objetivos de desarrollo sostenible establece lo que es salud y bienestar, propiamente tiene como objetivo garantizar una vida sana, y ahí vienen una serie de metas y dentro de ellas una serie de estrategias y objetivos. El objetivo 3.4 es muy claro: reducir hasta en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en todo el mundo, incluidas por supuesto las que ya referíamos, las más comunes, y incorpora como una estrategia y una meta específica simplemente en materia de tabaquismo, es fortalecer la aplicación del convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Esa es la meta que establece. ¿Por qué? Porque el tabaquismo es un factor de desigualdad. Y hay que decirlo, no hay un producto que lesione tanto, que sea tan nocivo desde su concepción hasta su término, como el tabaco, porque desde que se cultiva, todo el daño que se produce al medio ambiente por el cultivo de esta planta, hasta que se desecha básicamente en el producto más común que se consume, que es el cigarrillo, propiamente hablando, las colillas de tabaco, es la basura más común en todo el mundo, pues es un producto que desde su concepción hasta su término y conclusión afecta la salud colectiva y afecta la salud medioambiental. ¿Cómo está a nivel mundial el tabaquismo? Bien, hay que decirlo, ocasiona 8 millones de muertes cada año. Se esperaba que esta cifra, cuando hablábamos en el 2015, en el 2016, decíamos ocasiona 7 millones de muertes al año y se estima que para el 2030 sean 8 millones de muertes. Bueno, pues no tuvimos que esperar para el 2030. Desde el año 2019 ya las estimaciones lo ponen en 8 millones de muertes cada año, y algo que es muy importante, de las cuales 1.300.000 son de personas que no fumaban, es decir, personas que pierden la vida por convivir con consumidores cotidianos, diarios de tabaco, y que fueron expuestos permanentemente al humo de tabaco.
También hay que decirlo, hay 1.300 millones de fumadores en todo el mundo y un dato que nos debería de alertar a todo el mundo, no solo a los responsables sanitarios, sino a todo el mundo, es que de esos 1.300 millones de fumadores, 43 millones son menores de edad. Son niños entre los 13 y los 15 años que no debiera, un menor de edad no debiera absolutamente consumir tabaco. Bueno, lamentablemente lo tenemos. ¿Cuál es el caso de México? Y en este sentido podemos ver con este dato de los menores de edad cómo está México. Y esta es una medición reciente, esto es información que este año fue presentada y que es, me parece fundamental para orientar la definición de las políticas públicas, que es propiamente la prevalencia del consumo de tabaco en adolescentes. Y aquí lo que podemos ver es que casi el 5% de los adolescentes consume tabaco, es un consumidor actual de tabaco. Si nosotros lo vemos por la diferencia de género, veremos que los hombres consumen mucho más que las mujeres. Y aquí el dato importante es que volvemos al tema de que ningún menor de edad debería de consumir tabaco, y tenemos que cerca de 1 millón o un poquito más de 1 millón de menores de edad son consumidores actuales de tabaco. Cuando entramos a la prevalencia de consumo diario, bueno, vemos que es 1.2%, sigue siendo mayoritario en el caso de los hombres adolescentes. El consumo ocasional, y esto es importante que lo vean por una gráfica que vamos a ver un poquito más adelante, es de 3.5%, en la misma proporción, mayoritario en hombres. Y algo que ya mide esta encuesta y que me parece muy oportuno por la pandemia que vivimos, que es el uso de cigarros electrónicos en adolescentes, es del 1.2%, es decir, cerca de 270,000 menores de edad utilizan ya cigarros electrónicos a pesar de que están prohibidos, que está prohibida su comercialización en nuestro país. Y en los adultos las proporciones son muy similares, aunque tenemos una prevalencia muy elevada. Hoy, justamente que en la Comisión de Salud se revisaba un proyecto para avanzar un dictamen que ya la Cámara de Diputados había aprobado sin un voto en contra para regular los espacios libres de humo de tabaco. Se hablaba de cómo en nuestro país las medidas para el control del tabaco han tenido un efecto positivo en términos generales. Si nosotros revisamos las encuestas de consumo de drogas en México, vamos a ver que el tabaquismo es una sustancia que, si bien afortunada, la buena noticia sería no ha crecido en su consumo, tuvo un decremento muy importante, sobre todo del año 2009, 2011 al 2015, más o menos todavía un descenso importante, pero a partir del 2015 lo que notamos es un estancamiento en las prevalencias, es decir, si bien no crece el consumo, podemos decir que no crece proporcionalmente en términos de porcentaje, pero sí crece como crece la población, es decir, sigue siendo un 16%, lo que a una población mayor de habitantes, pues es una proporción mayor de fumadores, pero sigue siendo en ese rango de 16-17%. Los hombres mayoritariamente consumen más que las mujeres en una proporción 4:1. La prevalencia de consumo diario es del 7.4%. Aquí hay que decirlo que si bien no tenemos tantos fumadores diarios, algo que puede ser una buena noticia es que también la cantidad de cigarros que se fuman por día ha disminuido a en promedio entre 7 y 8 cigarros por día para el fumador diario. Tenemos exfumadores, esa es una buena noticia, casi el 20% de ellos, de los que han consumido, son actualmente exfumadores. El 64% de la población nunca ha fumado, nunca ha consumido un producto de tabaco. Y la proporción en el tema de cigarros electrónicos es similar, idéntica casi a lo que ocurre con adolescentes, de 1.2% de consumo de estos nuevos productos. No me detengo en estas, se las voy a dejar en la presentación que le comparto a Xochitl para que la tengan ustedes, pero solamente para que pueda ver el detalle de cada grupo poblacional en términos del consumo de tabaco en México. Datos, insisto, recientes, nuevos. ¿Cómo está, sin embargo, la epidemia en el país? ¿Cómo se reparte? Bueno, hay que decirlo que se concentra mayoritariamente en los estados del norte, es donde tenemos una mayor concentración del consumo de tabaco.
entre más oscuro sea el azul del mapa, es que hay un mayor consumo, la prevalencia es mayor, superior, por supuesto, al promedio, en el caso del azul fuerte. Y aquí uno de los temas que siempre se ha abordado y que puede ser materia de lo que convoca a esta sesión o al tema que me refiere, de poder investigarlo más a detalle, y es la colindancia con los estados vecinos de Estados Unidos, donde las reglas bueno, en principio ellos no tienen un convenio, no han suscrito el convenio marco para el control del tabaco, y en materia de publicidad es mucho más laxo de lo que es aquí en México. Entonces eso pudiera ser uno de los factores por el libre tránsito que se genera entre los estados. Es una hipótesis que se ha manejado, pero bueno, fundamental que las prevalencias son mucho más altas en los estados del norte, y si contrastamos contra los estados del sur, donde las prevalencias son considerablemente más bajas, insisto, incluso por debajo del promedio de la prevalencia nacional. Y eso es lo que quería yo comentarles cuando les refería hace rato, datos interesantes. Si ustedes observan la tendencia en nuestro país del consumo de tabaco diario, ha tenido un descenso muy importante cuando empezamos las mediciones por allá del 83, 88, y luego se continuó para las nuevas administraciones. Vemos datos del 98 y del 2002, donde las prevalencias son considerablemente altas, y ustedes pueden observar en términos generales para ambos sexos teníamos una prevalencia del 15% al principio, y particularmente en el caso de los hombres del 24%. Al paso del tiempo y con las mediciones que se han hecho, y sobre todo con las medidas de política pública que se han introducido, pues vemos un descenso notable, y lo que podemos decir es que se ha estancado este descenso del consumo diario. Sin embargo, si lo contrastamos contra las primeras mediciones, es indiscutible que las políticas funcionan, son costo efectivas, y que es necesario fortalecerlas para llegar realmente a tener prevalencias mucho más bajas de las que actualmente tenemos. Sí, teniendo la aplicación de medidas parciales del convenio marco, tenemos datos de descenso tan importantes, aplicando a plenitud lo que el convenio marco establece, definitivamente tendremos mucho mayor éxito en reducir las prevalencias entre los consumidores. Y este dato es fundamental. Así como bajaron los fumadores diarios, observen ustedes cómo ha aumentado, sobre todo en la última década, el consumo ocasional de tabaco. México, a diferencia del continente europeo y de muchos países de la región, tiene un consumo mayoritariamente ocasional más que diario. Y eso todos lo tenemos en claro, porque tenemos amigos que fuman, pero que fuman socialmente, hablando de acuerdo al contexto. Es decir, amigos que no tienen el hábito o la frecuencia de comprar una cajetilla, perdón, por lo de hábito, tienen no compran frecuentemente pues una cajetilla, sino que van más a, si en una reunión alguien fuma, si en una comida alguien fuma, entonces en ese momento se le apetece el tabaco y lo fuma. Hay muchas hipótesis del por qué esto se da, pero una de las principales es uno de los mayores problemas en control del tabaco en México, pues tiene que ver específicamente con la venta del cigarro suelto. Hoy en día en nuestro país cualquiera vende cigarro suelto, te lo vende, pues sí, por supuesto, el que volea los zapatos, el que te vende la hamburguesa, el que te vende los tacos, pero también te lo vende el ballet parking, te lo venden en el crucero, te lo vende ya hasta tiendas legalmente constituidas que no tenían esta práctica, lo empiezan a incorporar porque se dan cuenta que, bueno, si yo no lo puedo vender, pero aquí afuera lo están vendiendo, ¿por qué no lo voy a hacer? Bueno, esa es una de las razones que se sospecha por las cuales el consumo ocasional ha incrementado de manera significativa respecto de los últimos años. ¿Cómo está el tabaquismo en México en términos de carga de enfermedad, en términos de la relación con la morbilidad? Aquí me parece fundamental que ustedes puedan observar dos cosas específicas. Si nosotros sumamos la cantidad de enfermedades cardíacas con las de accidentes cerebrovasculares, vamos a tener que es la segunda carga enfermedad más asociada al caso del tabaquismo. Obviamente, si sumamos neumonía con enfermedad pulmonar,
tendremos que notablemente son las enfermedades respiratorias las que mayor asociación tienen con el consumo de tabaco. Cuando nosotros revisamos los datos de encuestas globales como la GATS en México 2015, ya hablaremos un poquito más a detalle de ella, nos damos cuenta que el 98% de la población identifica que fumar genera estragos o daños a la salud que tienen que ver específicamente con, así lo asocia la población, con enfermedades respiratorias. Sin embargo, no solo es con enfermedades respiratorias, y es fundamental que reconozcamos y que la gente sepa que hay una fuerte asociación entre las enfermedades cardiovasculares y el consumo de tabaco. Esto es más notable cuando revisamos la carga de mortalidad atribuida al tabaquismo en nuestro país. Las muertes que más ocurren atribuibles al consumo de tabaco son las que son derivadas por enfermedades cardíacas. Lo mismo si sumáramos las que tienen que ver con accidentes cerebrovasculares, todo el sistema cardiovascular es, sin lugar a dudas, la principal causa de muerte atribuible al tabaquismo en nuestro país. Si nosotros revisamos esos datos globales que yo refería de las encuestas como la GATS, la mayor parte de las personas asocia que el tabaquismo genera cáncer de pulmón. No hay un error en esta percepción, por supuesto que así es. Cuando nosotros nos damos cuenta del factor de atribución por enfermedad, en el tema del cáncer de pulmón, entre el 85 y el 90% de los casos de cáncer de pulmón son atribuibles al consumo de tabaco. Es decir, la relación es brutal, enorme del tabaquismo para cáncer de pulmón. No así en el tema de enfermedades cardiovasculares, donde el porcentaje puede rondar entre los 30 y 40%. Sin embargo, por el volumen de enfermedades cardiovasculares y de muertes cardiovasculares que hay, asociando, generando este factor de atribución al tabaquismo, son mucho más las personas que mueren por enfermedades cardíacas atribuibles al consumo de tabaco que aquellos que mueren por cáncer de pulmón atribuible al consumo de tabaco. Y eso es fundamental porque seguramente además, compañeros, existe un subregistro. Si nosotros somos francos, cuando un certificado de defunción se establece, suele ser la principal causa de muerte y ahí viene, bueno, tuvo un infarto agudo del miocardio y a lo mejor como una antecedente era hipertenso, pero no se señala que era un fumador crónico, que era un fumador diario, que eso es, por supuesto, un factor decisivo en esa hipertensión y decisivo en ese infarto al miocardio. Entonces, esto es lo que tenemos en temas generales al respecto de cómo está el consumo de tabaco en nuestro país. Bueno, este es el tabaquismo en nuestro país en términos generales. Ahora bien, aquí quiero destacar esta lámina porque ya lo decía al principio de la sesión, no hay un tratado, y esto es indispensable que la audiencia lo entienda, no hay un tratado en materia de salud más grande que el Convenio Marco para el Control de Tabaco. Un tratado que además es auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. Si somos claros, 191 países integran la Organización Mundial de la Salud y 181 países han ratificado el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Es decir, más del 90% de los países que integran la Organización Mundial de la Salud han suscrito el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Y en estricto sentido, esto tiene mucha relevancia porque cuando el Convenio Marco de Tabaco se propuso por allá a principios de la década de los 2000 en una Asamblea Mundial de la Salud, tenía la intención de parar esta epidemia tan fuerte que es el tabaquismo por el número tan fuerte de vidas que cobran. Y hay que decirlo, para efectos reales de protección de la salud, el Convenio Marco salva vidas. Y ha salvado muchas vidas durante estos más de 15 años que tiene de aplicarse. Y aquí es importantísimo que identifiquemos qué es lo que el Convenio Marco establece y por qué es tan importante. El Convenio Marco establece en principio, y para que todos lo tengamos claro, es un tratado vinculante. ¿Qué significa esto? Que los países que lo suscriben, que los países que se adhieren, que lo ratifican, están obligados a cumplir con aquello que está establecido. Es una ley internacional de mandato primario en un país, entonces tiene que cumplirse con ese mandato. Básicamente establece medidas de control de oferta y de control de demanda. Para hacerlo más efectivo,
un grupo de especialistas sacó las mejores prácticas del convenio marco, estos best buy que se les llaman, y creó un paquete denominado Empower, que es un paquete de 6 medidas que son las más costo efectivas que el convenio marco promueve. ¿Cuáles son estas medidas? Bien, básicamente por el acrónimo en inglés que siguen, la M de monitoreo, la P de protección a la exposición al humo de tabaco, la O de ofrecer ayuda para dejar de fumar, la W de advertir acerca de los daños causados por el tabaco, la E de hacer cumplir las prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio, y por supuesto la R de aumentar los impuestos al tabaco. Este es el paquete de medidas más costo efectivas, la medida que mayor efectividad tiene de todas ellas, incluso aunque ya son medidas muy efectivas, es el impuesto, el aumento de los impuestos al tabaco. Es una medida bastante efectiva porque pega directamente en el bolsillo del consumidor y tiene además muchos beneficios colaterales al respecto para las arcas del gobierno, para los programas de tabaquismo, de prevención, de atención. Tiene un fuerte impacto al asunto. Pero el paquete funciona de manera integral, es decir, aunque puede haber un mayor peso en cada una de las medidas, funciona de manera integral. Países que tienen una alta aplicación del convenio marco en nuestra región es Brasil, sin lugar a dudas, uno de los que ha llevado a pleno cumplimiento lo que la disposición del convenio marco establece, lo tiene a entero cumplimiento. Está, por supuesto, Panamá, Paraguay, Costa Rica como países de referencia, y lamentablemente México fue un pionero. Al principio fue el primer país de la región que ratifica el convenio marco, y sin embargo se ha ido quedando rezagado en cuanto al cumplimiento, porque muchas de las medidas son parciales. Pero bueno, quiero detenerme en la primera letra de este acrónimo, que es el monitoreo. El monitoreo se desprende del artículo 20 del convenio marco para el control del tabaco. Y el artículo 20 del convenio marco establece la investigación, la vigilancia y el intercambio de observación, de información, como una medida obligatoria de aquellos países que firmaron el convenio marco. Y entramos entonces en materia a la invitación que ha tenido a bien hacerme Xochitl para participar en este extraordinario foro, y es justamente la investigación asociada al consumo de tabaco. A grosso modo, de manera muy sintética, porque son 5 artículos o 5 directrices las que ocupan este artículo, me concentro en 2 de ellas, las 2 primeras, que es que los países, entiéndase, cuando decimos las partes, son aquellos que firmaron, suscribieron el convenio marco. Los países se comprometen a elaborar y promover investigaciones nacionales y coordinar programas de investigación regionales e internacionales sobre control del tabaco. Es decir, México está obligado, porque así lo suscribió, porque así se adhirió y ratificó el convenio marco, a tener investigaciones nacionales y coordinar programas de investigación regionales e incluso de intercambio regional. También establece que deberá de haber programas de vigilancia nacional que tenga realmente un seguimiento a los determinantes del consumo de tabaco, de las consecuencias e incluso de la exposición al humo del tabaco. Esto es fundamental, queridos compañeros, porque aquí hay que destacar que, a diferencia de lo que ocurre con otras industrias, y podemos hablar de industrias de consumo ordinario, inclusive como de alimentos, o de consumo no ordinario, como pueden ser las bebidas alcohólicas, inclusive por encima de todas ellas y de sectores como de vivienda, vestido, calzado, automóviles, por encima de todas ellas, la regulación de tabaco ha sido un modelo a seguir en la implementación de otras políticas, fundamentalmente porque tiene, a diferencia de lo que ningún otro tratado para ninguna otra producción tiene, que es un artículo 5.3 que limita la relación con la industria tabacalera. Es decir, solo se debe dar la relación con la industria tabacalera en lo estrictamente necesario. La industria tabacalera no puede participar, no puede opinar de las políticas públicas que han de regularla. Y en estricto sentido, establece medidas de cómo debe de llevarse a cabo este monitoreo. Y es un tratado que permite además que las conferencias oficiales de las partes, que sesiona cada 2 años, que es el órgano máximo de este convenio marco, puedan definir esas características. Y a partir de ahí fue que se estableció
la necesidad, la urgencia de tener este monitoreo estandarizado, homologado. ¿Qué significa eso? Que entre todos los países se puedan tener los mismos indicadores. Y afortunadamente el convenio marco tiene lo que se conoce en materia de investigación como un core de preguntas estándar para que se pueda medir de manera homologada en todos los países. Para eso promueve una encuesta específica de tabaco, la encuesta global de tabaquismo, que es conocida en el caso de adultos como GATS y en el caso de jóvenes o menores de edad como GITS, por sus siglas en inglés, que es justamente el mismo estándar de preguntas con los mismos indicadores que todos los países que las aplican pueden reportar. Y a la hora de integrar el informe mundial de tabaquismo que integra el secretariado, ahí podemos ver perfectamente datos de indicadores perfectamente estandarizados y homologados. En ese sentido, México, y aquí quiero centrar, antes de decir qué falta para investigar, hay que decir qué se tiene. Y hay que destacar que México en este estricto sentido, tiene un extraordinario sustento de investigación en el campo del tabaquismo. México es referente en la región porque contamos con el Instituto Nacional de Salud Pública, que tiene un departamento específicamente dedicado a la investigación al tabaquismo, una investigación de corte sobre todo de política pública, epidemiológica, por supuesto, de nuevos productos y social. Y tenemos al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que también tiene un departamento dedicado enteramente a la investigación clínica del tabaquismo. Entonces, tenemos que la Secretaría de Salud, incluso por propia cuenta, también ha promovido investigación y a la par de un acompañamiento arropado de instituciones educativas, de otros institutos de salud, que a nivel nacional forman uno de los mejores repositorios de investigación en el tema de tabaco de la región y sobre todo en el idioma español. Es una maravilla que México cuente con este respaldo académico formativo de investigación, porque es elemental para que podamos avanzar. ¿Quiénes son esas instituciones que lo arropan? Fundamentalmente la Secretaría de Salud, quien coordina y encabeza este esfuerzo, en donde destacan, ya lo decía yo, el INER y el Instituto Nacional de Salud Pública, que son los que más evidencia generan al respecto del tema. Y ahorita vamos a ver particularmente con el Instituto Nacional de Salud Pública, que es verdaderamente un referente que además hace ya investigación, no solo para México, sino para la región, apoyando en buena medida a Centroamérica, por ejemplo, en la generación de evidencia científica regional. Pero están también otros institutos, como el Instituto Nacional de Cardiología, como el Instituto Nacional de Cancerología, por supuesto el Instituto Nacional de Psiquiatría, que generan también evidencia respecto al tabaquismo. Y tenemos a las universidades, básicamente tenemos la posibilidad de tener investigación por parte de instancias académicas, por supuesto la UNAM, por supuesto la Universidad de Guadalajara y claro, la Universidad Veracruzana, que además tiene un centro especializado en materia de acciones que genera, además de capacitación y cursos, evidencia también regional que es fundamental. Por supuesto, los centros de integración juvenil que han creado su revista, la RIAD, la Revista Internacional de Adicciones, que también da un campo importante y que ya de facto con un departamento también de investigación especializado para poder trabajar en materia. Rápidamente, para poder ir cerrando, decir, en materia de investigación política pública hay mucho, afortunadamente en estricto sentido, tenemos mucha investigación. Aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos en ese sentido. Tenemos infografías desarrolladas por el Instituto Nacional de Salud Pública, infografías desarrolladas incluso en cooperación con la sociedad civil, como organizaciones como Salud Justa, que se generan estudios como del aumento a los impuestos, un proyecto, y esto es fundamental que lo vean, al centro está un estudio de comercio ilícito de productos de tabaco en México, hay que decirlo, es el estudio, compañeros, más robusto a nivel mundial. Este es un estudio que se hizo con el Instituto Nacional de Cancerología de Estados Unidos, lo lleva a cabo el Instituto Nacional de Salud Pública, pero es a instancias de la Secretaría de Salud de México que lo solicita, porque la industria tabacalera suele decir, cada que se habla sobre todo en el tema de aumentar los impuestos, que aumentar los impuestos detona el comercio ilícito y que México ya está inundado de comercio ilícito. Bien, ese dicho de la industria fue desmentido con este estudio, que de la industria decía 18-19% del mercado es comercio ilícito,
y aquí el estudio demuestra con un estudio, insisto, robusto, que apenas es del 8.8% en nuestro país. En investigación epidemiológica, bueno, México tiene una tradición vasta de encuestas nacionales. Tenemos las encuestas nacionales de adicciones, hoy conocidas como ENCODAT, las encuestas nacionales de nutrición, y aquí hay que distinguir esto. La encuesta nacional de nutrición, ustedes acaban de ver los datos que yo les di al principio del tabaquismo en México, que son fundamentalmente retomados de la encuesta nacional de nutrición, porque la encuesta nacional de nutrición mide, entre otros indicadores, tabaquismo y alcohol en la población. Entonces, tenemos esa posibilidad. Pero además, México es de los primeros países en la región que ha implementado esta encuesta que la OMS recomienda, que es la GATS, en un par de ocasiones, 2009 y 2015. Y tenemos inclusive una encuesta de tabaquismo en jóvenes 2011. Es decir, tenemos una tradición de monitorear y hacer esos reportes epidemiológicos. Y aquí hay que decirlo, fundamental papel del Instituto Nacional de Salud Pública, fundamental papel del Instituto Nacional de Psiquiatría. Son referentes para el cumplimiento de estos. En la investigación clínica no me voy a detener mucho porque hay muchísimo en ese sentido, pero hay que decirlo, sí hay investigación en materia de adicción, cómo se da este comportamiento adictivo de la nicotina, sobre todo en los consumidores, de la salud respiratoria, la creación de cáncer, de neoplasias tanto benignas como malignas, de la salud cardiovascular. Con el Instituto Nacional de Cardiología hay una gran cantidad de información que se puede utilizar, e incluso, amigos, de salud digestiva. Muchos de ustedes sabrán que ya el próximo 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, para conocimiento de todos ustedes, el tema de la diabetes está asociado a el consumo de tabaco, tiene una relación, una carga de atribución hacia la diabetes. Aquí hay un ejemplo de un estudio extraordinario y reciente del 2019 que justamente este departamento de investigación del INER llevó a cabo. Investigación en materia de medio ambiente y humo de tabaco por parte de la UNAM. La primera infografía que ven ustedes del lado izquierdo es de la propia Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública nuevamente, y nuevamente la sociedad civil haciendo acopio de recursos para poder llevar a cabo estudios en materia ambiental. De investigación social, el impacto que el tabaquismo tiene de manera regional. Esta es una infografía de un estudio que patrocina y que lleva a cabo una organización de la sociedad civil, que es Códice, que permite justamente el que lleguemos a tener esto. Y esto, el último de los puntos que veíamos en esa primera diapositiva de la investigación en nuestro país, la investigación de nuevos productos. Y aquí hay que decirlo, nuevamente el Instituto Nacional a la cabeza. Quiero que ustedes vean, hay un repositorio con infografías de no es propiamente un metaanálisis, casi que lo es, pero no llega a cumplimentar como metaanálisis, pero un análisis extraordinario que encabezó el maestro Inti Barrientos del instituto, de lo que los nuevos productos, particularmente los sistemas electrónicos de administración de nicotina, popularmente conocidos como cigarros electrónicos, generan, sin sesgos de satanizar al producto, sin conflicto de intereses, una investigación objetiva que analiza toda la evidencia científica que en los últimos años se ha generado al respecto de los productos de cigarro electrónico. Yo los invito a todos a que puedan entrar, esa es la liga, insisto, la presentación la tendrán todos, pero para que puedan de verdad visitarlo. Y por supuesto la UNAM, la Universidad de Guadalajara que generan. ¿Qué investigar entonces para cerrar? ¿Qué tenemos que investigar? Bueno, tenemos que continuar con la investigación local y regional. Es fundamental que las universidades regionales promuevan en la formación académica de sus egresados un espíritu crítico y un espíritu de curiosidad, de investigación, por saber qué pasa. Es fundamental que tengamos una relación de la carga enfermedad local atribuirle al consumo de tabaco. Si ustedes entran a la página de CONADIC, hay una sección dedicada específicamente a cada entidad federativa sobre la carga de enfermedad que el tabaquismo produce. Bueno, estos estudios hay que actualizarlos, hay que seguirlos actualizando, hay que dar elementos. ¿Qué elementos nuevos no se están tomando en cuenta? El cumplimiento de las disposiciones oficiales. ¿Cuántas veces en los estados nos dicen, oye, es que aquí soy 100% libre de humo de tabaco, pero no se respeta, la gente fuma por todos lados? Y bueno, hay que hacer investigación al respecto. Necesitamos continuar con el monitoreo epidemiológico y del cumplimiento de las políticas públicas. Algo fundamental que esta pandemia trajo es la relación tan fuerte que una enfermedad infecciosa tiene con enfermedades crónico no transmisibles, y como vehículo promotor de esto, al tabaquismo. Es fundamental. El riesgo de una persona que fuma
de enfermar gravemente por COVID-19 se duplica si es fumador. Tenemos que investigar sobre los nuevos productos y su impacto en las nuevas generaciones, hacer una caracterización regional, amigos, porque lo más que hay es europeo, lo más que hay es anglosajón, y necesitamos hacer una caracterización de nuestros propios adolescentes y del impacto que tendrá en ellos el desmedido uso que se está dando de estos nuevos productos. Y por supuesto, algo que no tiene nuestro país y que eso sí es un pendiente cuando Xochitl me decía que investigar, bueno, pues algo que sí tenemos que investigar y a lo que hay que apostar es los contenidos de los productos de tabaco. Está obligado México a hacerlo, la Ley General de Control del Tabaco lo establece, y sin embargo no investigamos a profundidad qué contiene un cigarro. Muchas veces escuchamos que los cigarros piratas contienen una gran cantidad de sustancias nocivas de las que de por sí ya tiene un cigarro, digamos, legal. Bueno, pues no podemos saber en México qué pasa con esas marcas ilícitas porque no tenemos estudios específicos para ello. Y por supuesto de los nuevos sabores en los nuevos productos. ¿Y cómo debemos intervenir? Bueno, algo que debe quedar claro, compañeros, es fundamental trabajar en el primer nivel de atención en salud. México cuenta alrededor de más o menos 500 clínicas para dejar de fumar, y para una población de 16 millones de fumadores, 15 millones de fumadores actuales, es totalmente insuficiente. Cuando nosotros revisamos y vemos que la mayoría de los fumadores son ocasionales, lo que tenemos que hacer es centrar entonces esfuerzos en el primer nivel de atención en salud para que se fortalezca la intervención breve. Y ahí es fundamental el consejo breve en médicos, enfermeras, personal del primer nivel de atención en salud para poder orientar esto. Usar las tecnologías de cesación de tabaco. Ahí hay una infografía de un proyecto de EDECIDETE que se ha impulsado en algunas regiones de nuestro país, que es decir, que en centros de salud, en kioscos de centros comerciales, simplemente contestando una breve encuesta interactiva, puedas recibir una retroalimentación y ser canalizado a un centro de atención si es que tienes verdaderos deseos de dejar de fumar, podrás recibir la atención profesional. Ustedes ven una imagen, eso que ven ustedes es Florencia, es un bot, es un robot creado por la Organización Mundial de la Salud, que para todos aquellos que deseen dejar de fumar pueden contactarlo, pueden entrar y les va a orientar. En muchos países esto está asociado a los Quitline, a las líneas para dejar de fumar. México tiene un proyecto con la Organización Mundial de la Salud, con CONADIC, donde durante esta pandemia se hizo un esfuerzo muy importante por promover a través de redes sociales que las personas que quieran dejar de fumar hablen a la línea de la vida, que es el 01, bueno, ya no, 800 911 2000, para que dejen de fumar. Necesitamos promover la homologación de las clínicas especializadas para dejar de fumar, actualizar las guías de práctica clínica. Es urgente que actualicemos las guías de práctica clínica porque se tiene que incorporar la atención a los problemas derivados por el uso de productos novedosos y emergentes. Y por supuesto se tienen que seguir supervisando y regulando los servicios basados en evidencia científica, porque hay muchísimo servicio que no está sustentado en evidencia científica. Ya casi que un jugo de frutas te va a ayudar a dejar de fumar. Necesitamos que la gente sea seria y que aquellos que realmente deseen de fumar lo hagan con aquello que demuestra la mayor efectividad. La mayor efectividad es el tratamiento por sustitución de nicotina llevado a cabo por profesionales, psicólogos y médicos. Entonces, eso es lo más importante. Ahí está mi correo para quien guste tener o recibir más información. Con todo gusto, nada más me recuerda que es teléfono. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Muy, muy interesante todo tu planteamiento, todas las propuestas que resultan para nosotros como líneas de investigación y de intervención, que seguramente serán tomadas por algunos de los colegas que estamos en la construcción pues constante de proyectos, ¿no? Claro. Por asuntos de tiempo daría yo la oportunidad de que te formularan 2 preguntas o comentarios. Ya están las 2 preguntas. ¿Sí? Está primero Armando Martínez Chacón y después Alma Vallejo. Gracias. Te escuchamos, Armando. Hola, ¿qué tal? Muy interesante la plática, doctor Arturo. Me parece sustancial toda la información. Realmente los datos son dramáticos en el contexto que se están manejando. Y en función a la pandemia, me parece que es algo que viene al debate.
Evidentemente la educación es un parteaguas que permite la prevención, la atención y el proceso clínico de las personas que tienen algún problema con el tabaco. Eso es importante. La relación con el COVID pues es más que evidente, pero la disyuntiva, yo creo que son los costos y beneficios. Si las personas en México, con toda la evidencia científica que se tiene, que puede no ser mucha en términos de lo que ocurrió con la pandemia, sí delimitó que el uso del cubrebocas es importante. ¿Por qué en la población mexicana, y me gustaría saber su apreciación en el contexto de este marco en el que se maneja, por qué la población mexicana, con premisas tan simples como una prevención a partir de una enfermedad infecciosa como el COVID-19, para el uso de cubrebocas, hay personas que no utilizan el cubrebocas? Y así es en el tabaco. Es el mismo patrón de respuesta, mi percepción. Así como hay personas que previenen no consumo de tabaco porque justamente interiorizan la parte de la información que es prevenir una enfermedad porque no estamos lejanos a una posibilidad de una enfermedad crónica, pulmonar, etcétera. Pero ¿por qué la población mexicana con evidencia se maneja siempre en esos contextos, ¿no? Yo creo que realmente es un reto desde las políticas públicas, desde las políticas clínicas, desde la política de la salud pública. Realmente es un reto implementar un plan de acción en que sea la prevención realmente efectiva. Debemos estar sabedores de que hay una gran proporción de la población que no va a hacer caso sobre estas campaña, la prevención. Si con el uso del cubrebocas basta ver que un amplio sector de la población no asume esa responsabilidad cívica, y yo creo que tampoco asume una responsabilidad cívica de salud propia, ¿no? Entonces me gustaría saber, desde el punto de vista de estos contextos en los que los manejó, ¿cuál es la perspectiva a futuro? Porque básicamente el problema del tabaquismo llevamos pues más de 50 décadas, ¿no? Uy, querido Armando, pues tu pregunta es la pregunta que muchísimos sanitaristas se hacen, ¿no? Este tema de las representaciones sociales siempre es complejo, ¿no? En el caso de la prevención, eso que tú preguntas es fundamental. Me parece, hay que decirlo, cómo percibe la población la salud es un tema fundamental a la hora que se diseñan políticas de prevención y no todas son las más exitosas a la hora de intervenir justamente porque hay que tener en cuenta ese tipo de factores que tú comentas que son de verdad, créemelo, bastante diversos. Yo te diría, simplemente en la representación social del concepto de salud, el concepto de salud en general, la gente, la salud es un bien intangible, ¿no? La gente solo la valora cuando la pierde, ¿no? Y eso lo pudimos ver un poco con la pandemia. Pero hablamos sobre todo de salud fisiológica, mi querido Armando. Hablamos de cuando alguien se enferma de los pulmones o del estómago, pero ahora pensemos en la salud mental, ¿no? Pues es un bien mucho más intangible todavía, ¿no? Y no tenemos una educación familiar para, si de por sí la higiene bucal, por ejemplo, que van a las escuelas, que te enseñan a cepillarte, carecemos realmente de una educación de salud mental, o cuántos niños reconocen verdaderamente que están estresados o tienen ansiedad, es más, te lo puedo decir por trabajo de campo, mujeres que desconocen que están deprimidas, ¿no? Y que cuando aplicas un tamizaje caen en cuenta en ese momento de que están, porque no tenemos esa educación. Entonces la pregunta que haces es de extremo de suyo complejo, porque es cómo ver, proponer esas intervenciones en las comunidades para lograr ese switch que nos hace falta para que la gente pueda adquirir. Te diría que no es tan desastroso pensar en la pandemia, porque te compartiría un dato importante, es que mucha gente derivado de los mensajes que se dieron durante la jornada de sana distancia, durante el confinamiento, sí habló a las líneas para dejar de fumar, producto del temor que generaba la asociación con COVID-19, ¿no? Entonces, a lo mejor ya se lo había dicho la mamá, ya se lo había dicho el papá, ya se lo había dicho la esposa, el esposo que dejara de fumar y no lo hacía. Cuando la información se vinculó con COVID, hubo quien dijo, no, aquí sí necesito moverme y empezar a hacer. Tal vez por ahí pudiera estar la parte de la respuesta de encontrar esas informaciones
específicas que son más empáticas con la población para poder motivarle, como diría Prochaska y Clemente, moverlo de la precontemplación a la acción verdaderamente y se impulse a dejar de fumar. Eso sería tal cual. Y me parece que, de último decirte, en materia de control del tabaco hay algo que se conoce como el endgame, el final del juego. Y esto es, la prevención es efectiva, pero es efectiva en la medida en que las políticas públicas sean efectivas. Y esto es lo que yo mostré de las políticas como ambientes libres, como los pictogramas en las cajetillas, como el tener impuestos elevados, todo eso suma para que pueda ser costo efectiva. Hay países que ya han reducido considerablemente su carga de prevalencia y el endgame es cuando lleguemos realmente a porcentajes de prevalencia del consumo de tabaco mínimos considerablemente por debajo de un dígito para que podamos hablar de un endgame. Hay países que lo están alcanzando con el pleno cumplimiento del control del tabaco, no es el caso de México, nos falta mucho todavía para poder llegar, pero el camino me parece es justamente la prevención, sí, pero de la mano de políticas públicas. No hay prevención que funcione si no hay una correcta aplicación de las políticas públicas. Muchas gracias. Pues gracias. te agradecemos muchísimo, Arturo. Nos dio mucho gusto contar con tu participación y vamos a pasar a la siguiente ponencia. Claro que sí. Queremos llegar muy rápidamente tu constancia. Mil gracias. De las dos participaciones quedaba la de Alma, Xochitl. Sí, vamos a pasar a la siguiente para no retrasarnos. Una disculpa para Alma. Entonces, en la siguiente quisiera yo presentar al maestro José Luis Vázquez Martínez.